Bueno, muchachos, vamos a empezar este curso hablando acerca de matrices. Entonces, para empezar, damos la definición de qué es una matriz. Entonces, una matriz es un arreglo rectangular de la forma, fíjense que aquí yo ya la estoy empezando a escribir, estoy llamándola la matriz A, se nombran con letras mayúsculas, y entonces para decir cómo es la matriz, vamos a dar esta notación, vamos a decir que acá tenemos una entrada que es un número A sub 1, 1, luego, bueno, un número, un parámetro, acá seguimos que en A sub 1, 2, luego así vamos a seguir teniendo elementos de la matriz, hasta que lleguemos, por ejemplo, a el elemento A sub 1n. Y vamos a formar otra fila de la forma A21, A22 y así hasta que lleguemos al elemento A2n. Así vamos a tener filas con elementos de la matriz y a lo último vamos a tener la última fila que tenemos el elemento AM1, acá tendríamos el elemento AM2 y así sucesivamente hasta que lleguemos al último elemento de nuestra matriz, que va a ser el elemento AMN. Bueno, entonces aquí les voy introduciendo algunos conceptos. Esos elementos A que tenemos ahí, que pueden ser números, parámetros u otras cosas, esos A11, A sub 12, A sub 1n, los estamos llamando entonces elementos de la matriz. Elemento de la matriz, ¿no? Pero con algo muy especial. Y es que el elemento de la matriz, nosotros podemos decir que está en la posición sub i, j, donde i me va a denotar en qué fila está y j me va a denotar en qué columna está. Y miren que allí les estoy dando también otro concepto, el de fila y columna. Entonces, ¿cuáles son las filas? Las filas serían los elementos que están ubicados en forma horizontal. ¿Y cuáles son las columnas? Serían los elementos que están ubicados en forma vertical. Entonces, filas en forma horizontal y columnas en forma vertical. Listo. Bueno, entonces, tendríamos acá el elemento A1, 1, nuevamente A1, 2, y así vamos formando hasta el elemento A1n, y esa sería la primera fila. La segunda fila sería A21, A22, hasta que lleguemos al elemento A2n. La última fila sería M1, AM2 y el último elemento, como les mencionaba, sería AMN. Entonces, vemos que tenemos filas y columnas y elementos en las filas y las columnas. Entonces, como les mencionaba, su IJ va a ser el elemento de la matriz ubicado en la posición. ¿Qué posición? Fila I, columna J. ¿Listo? Y el número de filas y el número de columnas me van a dar el orden de la matriz. Vamos a decir que el orden de esta matriz es de tamaño
M por N. Entonces, acá estoy dando otra definición. El orden de una matriz está dado por el número de filas y columnas. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, la matriz que les acabo de dar es de orden M por N, porque tiene M filas y N columnas. ¿Listo? M el número de filas, N el número de columnas. Eso también en algunas partes podríamos llamarlo como el tamaño de la matriz. El tamaño de la matriz es de M por N. Entonces, para que comprendamos un poco mejor, vamos a dar un ejemplo de lo que es una matriz. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos la matriz A y en esta matriz A tenemos los elementos 1, 2, 3, menos 1, menos 5 y 6. Entonces, esto es una matriz donde tenemos, si nos ponemos a contar las filas, observemos que aquí, esta de aquí sería la primera fila y esta de aquí sería la segunda fila. Por lo tanto, podemos decir que esta matriz tiene 2 filas. Ahora voy a contar el número de columnas. Entonces, esta de aquí sería la primera columna, esta sería la segunda columna y por último esta sería la tercera columna. Entonces, por eso puedo decir que esta matriz tiene 3 columnas y por lo tanto su orden o tamaño es 2 por 3, es una matriz de 2 por 3, es decir, que tiene 2 filas y 3 columnas. Y podemos decir que el elemento en la posición segunda fila, segunda columna, es, entonces, ¿cómo sería el elemento segunda fila, segunda columna? Entonces, llamémoslo a su fila. ¿Cuál es la fila que están preguntando? La fila 2. ¿Y cuál es la columna que están preguntando? La columna 2. Entonces, ¿cuál es el elemento que está en la segunda fila y en la segunda columna? Entonces, en la segunda fila, inmediatamente me están ubicando en esta de acá, la segunda fila, y la segunda columna. Esta es la segunda columna. Entonces, ¿cuál es el elemento que se ubica en la segunda fila y en la segunda columna? El elemento que se ubica en la segunda fila y en la segunda columna sería este menos 5 de acá. Entonces, podemos decir que A sub 2 es menos 5. También me podrían preguntar por el elemento A sub 1, 3. Cuando me preguntan por el elemento A sub 1, 3, me están preguntando por el elemento que está en la primera fila y en la tercera columna. Entonces, esta de acá es la primera fila y la tercera columna sería esta de acá. Entonces, que esté en la primera fila y tercera columna, inmediatamente me ubica en este elemento de acá, que es el número 3. No tendría sentido que me pregunten, por ejemplo, por el elemento A sub 3, 2. ¿Por qué? Porque esto me estaría diciendo que ubique el elemento en la tercera fila, pero realmente esta matriz solo tiene 2 filas, entonces no tiene sentido que me pregunten por ese elemento. Bueno,
Entonces, repito, esta es una matriz de tamaño 2×3 porque tiene 2 filas y 3 columnas. ¿Listo? Podemos ubicar los elementos de esa matriz dando su fila y su columna. Entonces, por ejemplo, el elemento A sub 2, 2 es el elemento que está en la segunda fila con segunda columna. Y el elemento A sub 1, 3 va a ser el elemento que está en la primera fila y tercera columna. Las matrices se nombran en general con letras mayúsculas. Bueno, entonces, ya dado esto, podemos dar ejemplos de matrices muy especiales que cumplen con algunas condiciones particulares. Entonces, digamos que este era un primer ejemplo. Entonces, otro ejemplo. Hay unas matrices muy particulares y es cuando solo tienen una fila o tienen una sola columna. Voy a llamar, por ejemplo, la matriz B. Entonces, digamos que la matriz B es -5, 7, 6 y 2. Entonces, vamos a dar el orden de esta matriz. Entonces, el orden de esta matriz, contemos primero las filas. Observamos que filas solo hay una. Y cuando vamos a contar las columnas, nos damos cuenta que hay 1, 2, 3, 4 columnas. Por eso vamos a decir que esta es una matriz de tamaño 1, una sola fila, por 4 columnas. Y cuando eso sucede, cuando solo hay una fila en la matriz, se dice que esa es una matriz fila. Entonces esta se llama matriz fila. ¿Por qué matriz fila? Porque solo tiene una fila. ¿Listo? Entonces, cuando solo se nos presenta una fila, se llama matriz fila. También nos podrían preguntar, por ejemplo, por el elemento A sub 1, 3. ¿Quién es el elemento A sub 1, 3? Entonces, el elemento A sub 1, 3, primera fila, tercera columna, va a ser el elemento que está ubicado, primera fila, tercera columna. En este caso sería el 6, ¿listo? Por dar un ejemplo. Bueno, y asimismo también puedo decir la matriz C, que sea, por ejemplo, 1 menos 4. ¿Qué observamos de particular en esta matriz? Cuando contamos las filas, observamos que tiene 1, 2 filas, y cuando contamos las columnas nos damos cuenta que solo tiene una columna. Entonces, como solo tiene una columna, decimos entonces que esta es una matriz columna, ¿no? Entonces, ¿qué tamaño tiene esta matriz? Tiene 2 por 1, 2 filas por una columna. Y como solo tiene una columna, entonces decimos que esta es una matriz columna. Listo. Otra cosa que se nos puede presentar y que vamos a necesitar mucho, voy a llamar, por ejemplo, la matriz E. Y la voy a dar en forma general. Una matriz E que tiene sus entradas de esta forma: A1, 1, A1, 2, A1, N. Y acá tenemos A2, 1, A2, 2, A2, N. Y así vamos a seguir. Y vamos a encontrar que el número de columnas que tiene esta matriz es el mismo número de filas. Es decir, que aquí tenemos el elemento AN1, AN2, ANN. Entonces, ¿qué observamos de particular aquí? Observamos que cuando contamos las filas, miren, esta es la primera fila, segunda fila, y así vamos contando hasta que llegamos a n filas. Y cuando contamos las columnas, tenemos la primera columna, segunda columna y así sucesivamente hasta que llegamos
a la última columna y nos damos cuenta que tiene n columnas. ¿Listo? Entonces nos damos cuenta que esta matriz tiene tamaño n por n, es decir, que tiene el mismo número de filas y de columnas. Por lo tanto, esta matriz tan especial le vamos a dar un nombre y vamos a decir que se llama una matriz cuadrada. Entonces, cuando yo les hable de una matriz cuadrada, nos estamos refiriendo a una matriz que es de tamaño n por n. Y si es de tamaño n por n, entonces simplemente decimos que es de orden n. Es decir, ya no tenemos que decir matriz cuadrada de orden n por n, porque sería redundante. Ya sabemos que si es cuadrada, pues va a tener el mismo número de filas y de columnas. Entonces no es necesario decir n por n, sino que solo vamos a decir de orden n, simplemente, ¿no? Entonces, demos aquí un ejemplo. No importa que volvamos a llamar matriz A. Entonces, la matriz A, que sea 1, menos 4, 6, 7, 0, 2, menos 2, 5, 1. Observemos que esta matriz tiene 3 filas y 3 columnas, es decir, es de tamaño 3 por 3. Como es de tamaño 3 por 3 o de orden 3 por 3, entonces decimos que es una matriz cuadrada y simplemente decimos que es una matriz cuadrada de orden n. Ahora hay algo muy especial en las matrices cuadradas y es que cuando vemos cómo se forma, nos damos cuenta que aquí podemos ver los elementos que están ubicados en el mismo número de fila que de columna. Por ejemplo, el elemento A sub 1, 1, A sub 2, 2 y así sucesivamente hasta que lleguemos al elemento A sub nn. Entonces, esos elementos forman la diagonal de una matriz. Entonces, los elementos que están en el mismo número de fila que de columna en una matriz cuadrada se llaman los elementos de la diagonal de una matriz. Y yo podría formar el vector diagonal de los elementos de la diagonal de una matriz. Por ejemplo, en esta matriz, ¿quién es su diagonal? Su diagonal serían los elementos que encontramos aquí. Esta sería diagonal de esta matriz A. ¿Cuál es la diagonal de la matriz A? ¿Qué elementos forman la diagonal de la matriz A? El 1, el 0 y el 1. ¿Listo? Eso sucede en matrices cuadradas. Cuando nosotros tenemos una matriz cuadrada, podemos sacar quién es la diagonal de la matriz. ¿Listo? Entonces, cada vez que tengamos una matriz cuadrada, podemos estar mencionando quién es su diagonal. Entonces, por ejemplo, digamos una matriz B que sea menos 6, 7, 0, 4. Entonces, si yo les pido aquí identificar la diagonal de esta matriz B, entonces la diagonal sería esta de acá. ¿Listo? Esa es la diagonal de esa matriz. Bueno. También cuando estamos hablando de matrices cuadradas, hay una matriz muy especial que es cuando tenemos que en la diagonal de la matriz se encuentran unos y en el resto de elementos se encuentra 0. Por ejemplo, la matriz I dada por
1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Observemos, primero que todo, esta matriz es una matriz cuadrada de orden 3, porque tiene 3 filas y 3 columnas. Ahora, otra cosa especial que sucede en esta matriz es que cuando identificamos su diagonal, en su diagonal solo encontramos el 1. La diagonal está conformada solo por 1, solo por el número 1. Y el resto de elementos de la matriz son ceros. Cuando eso sucede, se dice que esa es la matriz identidad. De orden 3. ¿Listo? Entonces la matriz identidad de orden 3 es aquella matriz de tamaño 3 por 3, es cuadrada, que en la diagonal solo posee 1 y en el resto de elementos posee ceros. Entonces podemos definir en este momento formalmente qué es la matriz identidad. Entonces, definición. La matriz identidad de orden n es aquella matriz cuadrada que posee como entradas o elementos a sub i igual a 1 y a sub i j igual a 0. Entonces esto para todo i desde 1 hasta n y esto para todo i diferente de j, donde i varía desde 1 hasta n y j también varía desde 1 hasta n. Esta es la definición formal, pero no es complicada si la vemos como la acabo de explicar en el ejemplo 7. ¿Qué significa que a sub i sea igual a 1 para todo i entre 1 y n? Significa que cuando la entrada de la matriz es la misma, la posición del elemento es el mismo número de fila que de columna, tiene que ser 1. Es decir, si ese elemento está en la diagonal, tiene que ser un 1. Si es otro número diferente de 1, eso ya no es matriz identidad. Entonces, todos los elementos de la diagonal deben ser 1. Entonces, si estoy hablando del elemento A55, ese elemento tiene que ser el número 1. Si estoy hablando del elemento 4, 4, ese elemento tiene que ser 1. ¿Listo? Para todos los elementos que estén en la diagonal deben ser 1. Y para los demás elementos que no estén en la diagonal, debe ser 0. Entonces estoy hablando del elemento A sub 1, 3. A sub 1, 3 no es un elemento de la diagonal porque no está en la misma fila que el de columna. Entonces ese elemento tiene que ser 0 para que sea la matriz identidad. ¿Listo? Entonces, demos otro ejemplo por acá. Demos ejemplos por acá de matrices diagonal, identidad, perdón. Entonces, digamos como primer ejemplo, ¿quién sería como primer ejemplo
la matriz identidad de orden 2. La matriz identidad de orden 2, llamémosla I sub 2, va a ser, como es de tamaño 2 por 2, va a tener 2 filas y 2 columnas. Entonces va a ser, como es el primer elemento de la diagonal, la primera entrada es A1, 1, entonces tiene que ser un 1. La entrada A1, 2 tiene que ser 0, porque estoy hablando de la entrada 1, 2, es diferente el número de fila que de columna. La entrada 2, 1 tiene que ser 0 y la entrada 2, 2 tiene que ser 1, porque es elemento de la diagonal. ¿Listo? ¿Quién sería la matriz identidad de orden 4? La de orden 3 ya la de arriba. La matriz identidad de orden 4 quiere decir que tiene 4 filas y 4 columnas. Entonces va a ser 1 primero, luego el elemento A sub 1, 2 va a ser 0, el elemento A sub 1, 3 va a ser 0 y el elemento A sub 1, 4 va a ser 0. El elemento A sub 2, 1 va a ser 0, el elemento A sub 2, 2 va a ser 1, el elemento A sub 2, 3 va a ser 0, el elemento A sub 2, 4 va a ser 0, el elemento A sub 3, 1 va a ser 0, A sub 3, 2 va a ser 0, A sub 3, 3 va a ser 1, porque es 3, 3. El elemento A sub 3, 4 va a ser 0. El elemento A sub 4, 1 va a ser 0. El elemento A sub 4, 2, 0. A sub 4, 3, 0. Y A sub 4, 4 tiene que ser 1. Y esta sería la matriz identidad de orden 4. Y así podemos construir matrices identidad de cualquier orden. Entonces recordemos, en la diagonal tienen que estar unos y en los demás elementos tienen que existir el número 0. Ahora, hay otras matrices que poseen 0 en el resto de posiciones. En la diagonal pueden poseer un número que se repite. Eso se llama una matriz escalar. Entonces les voy a dar la forma de una matriz escalar. Una matriz escalar es una matriz, llamémosla E, de la forma, va a ser también una matriz cuadrada, entonces llamémosla A, 0, puntos suspensivos, 0, 0, A, puntos suspensivos, 0, y así vamos a seguir hasta la última fila, 0, pero en la última posición vamos a tener el mismo A. Entonces, para que sea matriz escalar, tiene que ser una matriz cuadrada. ¿Listo? De orden n. Listo. ¿Qué otra condición debe cumplir para que sea matriz escalar? Entonces, que el elemento que esté en la posición A sub i j debe ser igual a 0 para todo i diferente de j, donde i varía entre 0 y n y j también varía entre 0 y n. Entonces, para que sea una matriz escalar debe ser cuadrada, los elementos que no están en la diagonal deben ser 0 y todos los elementos ubicados en su diagonal se deben repetir. Entonces, si vemos un elemento que está en la diagonal, todos los elementos de la diagonal deben ser el mismo.
Entonces, en especial, la matriz de identidad también es una matriz escalar, porque todos los elementos de la diagonal son unos y el resto de elementos son ceros. Listo, pero en la matriz escalar, los elementos de la diagonal puede ser cualquier número, ya no necesariamente uno, puede ser 2, 5, menos 10, bueno, lo que necesitemos. Otra definición, bueno, demos un ejemplo acá para que no nos quede esto como de pronto en el aire. Digamos que tenemos la matriz A dada por 7, 0, 0, 7. Esto es una matriz escalar. ¿Por qué es una matriz escalar? Porque si observamos, primero que todo es cuadrada, es de orden 2. Si observamos la diagonal, todos los elementos de la diagonal son el mismo, son el 7, y el resto de elementos pues es 0. Entonces vamos a trabajar lo que es la matriz triangular. Entonces voy a copiar por acá cómo es una matriz triangular y les voy explicando. Hay dos tipos de matrices triangulares. ¿Listo? Entonces vamos a tener la matriz triangular superior y la matriz triangular inferior. Entonces voy a empezar diciendo que vamos a tener una matriz A, diciendo que en la matriz triangular la definición está dada en matrices cuadradas también. Entonces, para que sea triangular, tiene que ser una matriz cuadrada. Entonces, ¿cómo es una matriz triangular? En este caso voy a copiar una matriz triangular superior. Entonces, una matriz triangular superior es de esta forma. La primera fila, no importa cómo sea, va a tener A1, 1, 1, A1, 2, A1, 3 y así sucesivamente que lleguemos a la posición 1, 1. Listo. Después, para construir la segunda fila, los elementos que están antes de la diagonal tienen que ser 0. Entonces, si yo voy a escribir el elemento A sub 2, 1, ese elemento tiene que ser 0. El elemento A sub 2, 2 puede ser cualquier valor y de ahí en adelante A sub 2, 3, etcétera, puede ser cualquier valor. Pero antes de las diagonales, de los elementos de la diagonal, tienen que estar ceros. Entonces, en la siguiente fila, el elemento A3, 1 tendría que ser 0. A3, 2 tendría que ser 0. A3, 3 puede ser ya cualquier valor y hasta que se llegue a A3n. Así sucesivamente se construye la matriz triangular y la última fila va a ser, como es la posición N1 va a ser 0, la posición N2 va a ser 0, la posición N3 va a ser 0, pero el elemento de la diagonal sí puede ser cualquier valor. Listo. Entonces, esto es una matriz triangular superior. Entonces, este de aquí es una matriz triangular superior. Entonces, ¿cómo distingo entonces la matriz triangular superior? Pues para empezar, tengo que ubicar la diagonal. Entonces, acá está la diagonal. Recuerden que solo pueden ser matrices cuadradas. Entonces, acá está la diagonal. Y si observo por encima de la diagonal, hay elementos cualquiera. Pero por debajo de la diagonal, el triangulito que hay debajo de la diagonal es solo ceros. Listo, está formado por solo ceros. Y por encima tengo elementos que pueden ser diferentes de 0. Entonces, por eso se llama triangular superior. Por encima de la diagonal tengo elementos que son
en general pueden ser distintos de 0. La definición formal para decir que es una matriz triangular superior es decir que A sub ij es igual a 0 para todo I mayor que J. ¿Por qué para todo I mayor que J? Miren, yo les decía, antes de la diagonal solo pueden haber ceros. Entonces, por ejemplo, en la primera fila no pasa nada. ¿Por qué? Porque la primera fila, toda la primera fila, las entradas están en la posición 1. Y entonces A sub 1, 1, ahí la fila es menor que la columna. La posición 1, 2, la fila es menor que la columna. La posición 1, 3, la fila es menor que la columna y así sucesivamente. Ya en la fila 2 tenemos que la posición 2, 1, la fila es mayor que la columna. Entonces, por eso la primera entrada tiene que ser 0. La posición 2, 2, la fila es igual a la columna, puede ser cualquier valor y de ahí en adelante a 2, 3, miren que la fila es menor que la columna, hasta que llegue a 2n, la fila es menor que la columna, puede ser valores distintos de 0. La siguiente fila, posición 3, 1, ¿cómo se tiene que la fila es mayor a la columna? Entonces el elemento tiene que ser 0. En la posición 3, 2, también la fila es mayor a la columna, por lo tanto el elemento es 0. En la posición 3, 3 ya no pasa nada y de ahí en adelante no pasa nada y así sucesivamente. Eso es una matriz triangular superior. ¿Listo? Ahora vamos a definir una matriz triangular inferior. Entonces es muy similar, vamos a tener la matriz A, pero ahora pasa todo lo contrario. Entonces la primera fila, el primer elemento, el de la diagonal, puede ser cualquiera, pero de allí en adelante tienen que estar ceros. En la segunda fila, antes de la diagonal no pasa nada, entonces tendríamos posición 2, 1, posición 2, 2. Pero después de la diagonal tienen que estar ceros. En la tercera fila, antes de la diagonal, no pasa nada, pero después de la diagonal tienen que estar ceros. Y así hasta que llegue a la última fila. ¿Qué pasa en la última fila? Todos los elementos hasta que llegue a la diagonal pueden ser cualquier valor. Y el de la diagonal también puede ser cualquier valor. Por lo tanto, la última fila podría tener cualquier composición de números. Y esta sería una matriz triangular inferior. Entonces, ¿qué pasa en las matrices triangulares inferiores? Pasa que A sub ij es igual a 0, pero ahora para todo I menor que J. Es decir, cuando la posición del elemento, la fila es menor que la columna, tiene que ser el número 0. Y esa sería la triangular inferior. ¿Listo? Por ejemplo, en la primera fila A1, 1, la fila es igual a la columna, no pasa nada. Pero ya en la posición 1, 2, la fila es menor que la columna, por lo tanto el elemento tiene que ser 0. En la posición 1, 3, la fila es menor que la columna, por lo tanto el elemento tiene que ser 0 y así sucesivamente.
Entonces esa es una matriz triangular inferior. Y pasa lo mismo, ¿cómo lo identifico? Primero que todo tiene que ser cuadrada, identifico la diagonal. Y observo que por encima de la diagonal solo hay elementos nulos. Y por debajo puede haber cualquier valor en sus entradas y por lo tanto esta se llama una matriz triangular inferior. Por ejemplo, digamos que tenemos una matriz A que sea 2, 0, 0, menos 3, 4, 0, 5, 7, 0. Entonces, identifiquemos que esta es una matriz de orden 3. Entonces, como es cuadrada, puedo identificar su diagonal. Me doy cuenta que por encima de la diagonal, solo hay ceros. ¿Listo? Entonces, como por encima de la diagonal hay ceros, por debajo de la diagonal puede haber cualquier cosa. Esta es una matriz triangular inferior, porque debajo de su diagonal puede haber cualquier cosa, pero por encima de la diagonal hay ceros. Una matriz B, que digamos que es 4, 1, 0, menos 6, 0, 2, 1, 0, 0, 0, menos 1, 3, 0, 0, 0, 1. Esta es una matriz cuadrada de orden 4. Identificamos la diagonal. Nos damos cuenta que debajo de su diagonal solo está el número 0. Entonces, por encima de la diagonal puede existir cualquier cosa. Por lo tanto, esto es una matriz triangular superior. ¿Listo? Porque por encima de su diagonal puede haber cualquier entrada, pero por debajo solo puede estar el 0. Entonces, esos son matrices triangulares. Una definición que también vamos a necesitar más adelante. Si se van dando cuenta, este video está de muchas definiciones porque vamos a necesitarlas. Bueno, hay unas matrices que son tanto triangulares inferiores como triangulares superiores. ¿Qué es una matriz que es tanto triangular inferior como superior? Voy a darles un ejemplo. Digamos la matriz de menos 4, 0, 2, perdón, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 1. Entonces, si observamos, esto es una matriz de orden 3, obviamente cuadrada. Identificamos su diagonal y observamos que por encima de la diagonal solo hay ceros y por debajo de la diagonal también hay solo ceros. Por lo tanto, podemos decir que esta es una matriz que es triangular inferior y al mismo tiempo es triangular superior. Cuando sucede eso, decimos que esta es una matriz diagonal. ¿Por qué matriz diagonal? Pues porque solo posee elementos que no son nulos en su diagonal. ¿Listo? Entonces eso sucede cuando tenemos una matriz que es tanto triangular inferior como triangular superior.
Ahora, vamos a definir lo que es una matriz escalonada. Ojo, escalonada, no escalar. ¿Qué es una matriz escalonada? Una matriz escalonada es una matriz rectangular. Cuando estoy hablando de rectangular me estoy refiriendo a que no es cuadrada, ¿no? No es de orden n por n, sino que es de orden m por n, ¿no? Que cumple que A sub ij es igual a 0 para todo i mayor que j. ¿Listo? Entonces, miren que por aquí estaba lo que es una matriz triangular superior, pero eso se daba en matrices cuadradas. Entonces, ¿qué es una matriz escalonada? Es, digamos, lo equivalente de matriz triangular superior, pero en matrices rectangulares. ¿Listo? Es decir, que nosotros podemos identificar una diagonal por debajo de la cual vamos a encontrar elementos nulos. ¿Listo? Permítanme, yo se las copio por acá la definición general. Bueno, entonces tenemos acá, miren que es muy similar, solo que acá identificamos su diagonal, los elementos que tienen el mismo número de fila que de columna, y por debajo de esa diagonal tendrían que estar ceros y por ahí encima pueden haber cualquier elemento, observando que no es la misma cantidad de filas que de columnas. ¿Listo? Bueno, yo aquí hice pues el ejemplo general cuando tenemos más número de columnas que de filas, pero también se podría dar el caso en el que tenga más número de filas que de columnas. ¿Listo? Pero lo importante es que cuando identifico la diagonal, las posiciones que se repite fila con columna, por debajo deben estar ceros. Por encima debe estar cualquier cosa. Esa es una matriz escalonada que también vamos a necesitar la definición más adelante. ¿Listo? Entonces voy a dar como un ejemplo por acá. Entonces digamos que tenemos la matriz A dada por 1, 3, 2, 5, 7. ¿Listo? Acá tendríamos 0, 2, menos 1, 6, 8. Acá tendríamos 0, 0, 9, 4, 3. ¿Listo? Entonces miren esta matriz. Entonces identifiquemos los elementos que están en el mismo número de fila que de columna. Entonces el elemento 1, 1, que sería este. El elemento 2, 2, que sería este de acá. Y el elemento 3, 3, que sería este de acá. Esto de aquí me formaría, por decirlo así, la diagonal. ¿Listo? Por debajo solo hay 0 y por encima hay cualquier cantidad de elementos o cualquier valores para los elementos, perdón. Es una matriz de tamaño 3 por 5.
pero yo puedo decir que esta es una matriz escalonada, ¿listo? Porque por debajo de la diagonal encontramos ceros, ¿listo? Otro ejemplo, digamos que tenemos la matriz 6, 2, 1, 4, perdón, 0, 0, 4, menos 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0. ¿Listo? Entonces, identifiquemos los elementos que están en la misma posición de fila que de columnas. Entonces, el elemento 1, 1 sería, perdón, sería este de acá. Elemento 2, 2 sería este de acá. El elemento 3, 3 sería este de acá. Entonces, estos son elementos. El elemento 4, 4 no hay, obviamente. Entonces, esto formaría los elementos que están en la misma posición de fila que de columna. Y por debajo de ellos solo puede estar ceros. Efectivamente, por debajo solo hay 0, por encima cualquier valor. Y entonces esta también sería una matriz escalonada. Bueno, muchachos. Estos conceptos tengámoslos muy en cuenta porque los vamos a necesitar. Esto es una clase teórica únicamente de conceptos, pero pues estos conceptos los necesitamos tener muy en cuenta para poder trabajar en adelante. ¿Listo, chicos? Entonces, ya en un próximo videito ya vamos a trabajar algo un poco más de cálculos. Muchas gracias.